Muy buenas tardes. Frente a una consulta realizada con relación a una ejercitación más bien de carácter estructural, decidí hacerles una pequeña explicación para generar una estereométrica, para decir una estructura que tiene una denominación de estereométrica. La estereométrica, claro, es utilizada básicamente para generar estructuras de techo, techumbres. Pero claro, puede ser entendida también como para comprender la problemática de un puente. Entonces, claro, inicialmente nosotros tenemos dos problemas, dos principales problemas para determinar la estructura general. En primer lugar, claro, nosotros tenemos que salvar distancias, vale decir, tenemos que salvar una luz. La distancia que va de este punto de origen a este punto. Por lo tanto, claro, tenemos que pensar en una estructura que nos permita salvar la distancia. Esos van a ser los primeros determinantes para entender la cantidad de elementos que va a contener esta estructura. Y al mismo tiempo, claro, el peso que va a soportar. Y cuando uno está pensando en estas estructuras, los pesos no necesariamente se encuentran en un punto. Hay que pensar que la estructura tiene que soportar un cierto peso y la gravedad de su propio peso, más las inclemencias del tiempo si fuera un elemento estructural real, ya sea en este punto, en este punto o en este punto. Ahora, claro, su máximo punto de fractura va a ser ese punto, el punto central. ¿Por qué? Porque tengo que salvar una luz para ir de A a B. Por lo tanto, el punto más débil sería este punto. ¿Qué ocurre normalmente o cómo pensamos en estas estructuras? Claro, esta estructura, como digo, hay que pensar en la longitud y al mismo tiempo en el peso soportante, ¿ya? El peso de la gravedad y el peso de su propio peso. Porque ¿qué ocurre finalmente en un elemento de este tipo? En ese punto de apoyo, por el peso que vaya a recibir, ¿qué va a ocurrir? Va a producirse un fenómeno de pandeo inicialmente, vale decir que su peso puede ser tal que empieza a ceder la estructura, hasta que, claro, va a llegar un punto en el cual no solamente se va a pandear la estructura, sino que se puede llegar a fracturar y caer, lo cual es muy probable y ustedes seguramente han visto puentes que se fracturan. Y que se caen, casas que se caen. Entonces, claro, como digo, entonces, en primer lugar, hay que pensar en la luz a salvar, vale decir, la distancia, y segundo, el peso. Y de eso va a depender la complejidad de la estructura. Entonces, para poder solucionar este problema, lo ideal, más que un conjunto de cerchas estructurales de cielo, es generar una estereométrica. La estereométrica es una estructura en base a redes, en base a grillas, en grillas high selection, en base a grillas estructurales ortogonales que van a ser los de elementos de repartición de la carga y elementos tensores diagonales que van a repartir la carga en forma proporcional. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder salvar esta luz? Voy a generar inicialmente una grilla base. Insisto, voy a hacer lo más simple posible, de tal forma
que se comprenda, no a un nivel de ingeniería, no a un nivel de arquitectura, porque es tremendamente complejo el cálculo estructural para determinar la densidad de la estructura que va a contener esto. Entonces, si ustedes se fijan, lo que he hecho acá es una grilla ortogonal, una retícula, que está salvando prácticamente 1 metro de distancia por un ancho X. En posterioridad, lo que voy a hacer es duplicar esta grilla, colocarlo a una cierta altura y la voy a desplazar, vale decir, voy a colocar una grilla superior. Ustedes se dan cuenta, lo que he hecho es colocar la misma grilla, la misma elemento estructural, voy a apagar la grilla superior, hice una grilla, luego hice una grilla con un cuadrado menos, desplazándome para que quede en los puntos centrales de la retícula o la grilla base. Y con eso he hecho la grilla superior. Fijan, es una grilla exactamente con las mismas dimensiones, pero que está posicionada a una cierta altura. Entonces, para unir la grilla base, la estructura base, con esta estructura superior, voy a colocar elementos tensores que van desde los puntos centros a las diagonales. Recuerden que si me pongo de lado, fíjense, lo que he hecho finalmente es la misma grilla desplazada. Por lo tanto, hay un desplazamiento desde este punto, aquí y aquí. De igual forma, en el largo total también me he desplazado desde este punto al centro del cuadrado. Entonces sí, es una grilla que si bien la base tiene 4, el superior tiene 3. Por lo tanto, voy a colocar elementos eh, tensores diagonales, uniendo el elemento superior y el elemento inferior. Si quieren, déjenme apagarle el superior para que les quede más claro. ¿Se fijan? Me he elevado a una altura desde los puntos vértices de cada uno de estos cuadrados con una diagonal, un elemento estructural diagonal, a una misma altura para unir finalmente una grilla superior. ¿Se fijan? Es una triangulación. Si lo vemos en una vista superior, se van a dar cuenta que es una grilla cruzada, diagonal, que tiene una cúspide porque se están elevando los puntos centrales para unir la grilla superior. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con esta estereométrica? Así se llama esta estructura. Cuando recibamos las cargas van a venir desde la zona superior. Piénsenlo como la gravedad o el peso en desplazamiento. Claro, las cargas van a comprimir la estructura, pero claro, cuando toquen ese elemento de la estructura, ¿qué va a ocurrir? Por efectos de las diagonales, los pesos, cada uno de los pesos que está en estos puntos superiores y que baja en forma vertical, se van a repartir en diagonal. Entonces voy a apagar las cargas. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese momento? Que la carga que viene desde la zona superior, déjenme encenderla nuevamente, la carga, la carga que va a descender cuando llega al punto de contacto con la estructura, se va a repartir en cada uno de los elementos
diagonales. Entonces, ¿qué es lo que he hecho finalmente? ¿Se fijan? Se reparte en los elementos diagonales y lo transmite en forma seccionada. Si yo hubiera estado recibiendo, por ejemplo, 200 kilos en este punto, he repartido 100 hacia la izquierda, 100 hacia la derecha, pero esos 100 al mismo tiempo están repartidos en 50, 50, 50 y 50. Por lo tanto, el peso que llega a ese punto se distribuye en diagonal repartiendo la carga. Por lo tanto, mientras más densa sea la estereométrica, claro, ustedes comprenderán que la repartición de la carga va a ser cada vez mayor. Bien, hay que mostrárselo en forma lateral. ¿Se fijan? La carga que viene de la zona superior, al llegar a un punto de contacto, se va a repartir en 4 direcciones distintas. ¿Ya? La carga, el peso soportante, al llegar a la estructura que hemos generado, tensores diagonales, transmisores de carga, repartidores de carga, van a repartir la carga en sentido diagonal en 4 puntos. Por lo tanto, lo que hace la estructura finalmente es repartir la carga en una multiplicidad de diagonales, fragmentándola y repartiéndola obviamente en elementos regulares. Por eso digo, lo que hace finalmente el ingeniero, el calculista, es que dependiendo del peso que vaya a soportar esta estructura, va a ser una grilla más densa o va a ser una grilla más extendida. Entonces, esa es la problemática que tiene simplemente una estereométrica. Ahora, claro, la estereométrica sería imposible. Como digo, le estoy diciendo efectivamente que las cargas van a provenir en sentido vertical y eventualmente van a ser repartidas. Pero ¿qué pasa si estamos en una estructura y esa estructura al mismo tiempo se somete a a fuerzas de viento, por ejemplo, mm, que son fuerzas horizontales, no verticales, como las que estamos viendo en esta zona? Déjenme ver si las hubiera colocado. Aquí tenemos las cargas, grilla, 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 muros de apoyo. De hecho, déjenme apagar los muros para que le quede más claro ahí. Tenemos los tensores diagonales, el refuerzo, el pandeo. Déjenme ver que no veo mucho. Refuerzo, pendeo lateral, vientos, portantes. Ya. Como le digo, ¿qué pasa si nosotros al mismo tiempo recibimos una fuerza en sentido horizontal? Ya no solamente vertical, sino horizontal. Claro, la estructura misma, por efectos de las diagonales, van a ir y generan una retención de esa expansión en sentido horizontal. Lo que pasa con los temblores, ustedes saben que hay temblores verticales y hay temblores horizontales, y que se suman a la problemática del viento, que puede generar una tensión acá. Pero claro, en la diagonal es un tensor que impide el desplazamiento horizontal. Ahora, si ustedes están haciendo una estructura y esa estructura, efectivamente, porque lo están realizando en base a palitos de maqueta o en base a cabellitos de ángel, en que simplemente estos elementos no están ciertamente soldados en su vértice, no tienen una pieza de ensamble que permita la contención del elemento en ese punto. Claro, yo podría reforzar esta estructura y la podría reforzar con portantes y tensores ortogonales en un perímetro lateral. Déjenme apagar las cargas. Mm, Portantes, refuerzo, cambios.
Mm, Claro, yo podría reforzar esa estructura, si ustedes se fijan, es una estructura ortogonal que me permitiría ciertamente apoyarme o anclarme a muros laterales o estructuras base. Y claro, en base a la misma estructura o palillaje que tenemos acá, he generado una grilla perimetral ortogonal que también posee, obviamente, tensores diagonales. Y esos tensores diagonales va a impedir la deformación por efectos de fuerzas horizontales. Pero como les digo, si esto lo viera un ingeniero, le va a dar un infarto, porque obviamente una estereométrica, que es esta estructura que hemos generado en el centro, no requiere de estos elementos portantes laterales, no lo requiere, es innecesario. Ahora, insisto, como es una maqueta, tal vez eh, con fines de garantizar que al colocarle un peso en esta zona superior y efectivamente se me genera un cierto desplazamiento de ese peso, lo podría contrarrestar o apoyar la estructura con esta estructura perimetral lateral que bordea su perímetro para impedir ese desplazamiento. Ahora, ustedes comprenderán que la grilla superior tendría que generar una unión de esa grilla con el elemento estructural perimetral en cada uno de sus vértices y seguramente, fíjense, eh, yo he generado ese ensamble cada ciertos tramos. En el largo total he puesto uno, 2, 3, 4 elementos y en el sentido vertical he puesto uno, 2, 3 elementos. Entonces, claro, como les digo, lo que hemos hecho aquí es inicialmente una estereométrica que está comprendida en una grilla base, los elementos diagonales y una grilla superior. Tensores diagonales, ahí sí, me pierdo, disculpen. Eh, tenemos la grilla base, los tensores diagonales, que finalmente son los elementos de repartición de las cargas, y la grilla superior. Entonces, claro, ustedes comprenderán que mientras más densa sea la trama, menor van a, menor van a ser los pesos soportantes en cada uno de los tramos de esta estructura. ¿Sí? Repito, si esa grilla base se duplica, vamos a tener un palillaje, una estructura tremendamente más densa, más pesada al mismo tiempo. Hay que considerarlo. Por eso digo, eso es un cálculo estructural que realiza el ingeniero. Yo insisto, para efectos prácticos de una ejercitación y comprender el desplazamiento y la repartición de cargas, claro, mm, no hay que abusar con la cantidad de palillaje. Pero claro, mientras más peso vaya a recibir esta estructura, mayor división o mayor densidad de trama voy a generar finalmente para poder soportar finalmente los elementos. Voy a descongelar todo simplemente. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, claro, esta estructura que va a soportar elementos de peso en un punto específico no es un desplazamiento vehicular, no es el desplazamiento de, de peatones en esa estructura. Claro, tenemos que pensar en una densidad lo suficientemente
soportante como para poder recibir, por ejemplo, como les dijeron a ustedes, un ladrillo, eh, simplemente. Entonces, claro, con un palillaje de 1 milímetro por 1 milímetro es más que suficiente, porque el problema no está en el espesor de la barra con la cual ustedes están trabajando, sino que depende de la complejidad de la estructura que ustedes están generando. Como les digo, la estereométrica en sí es más que suficiente para soportar la carga, la estructura y el desplazamiento. Como les digo, ese refuerzo lateral que les mostré eventualmente pudiera ayudar, como les digo, en una circunstancia de tormenta, para generar el amarre, el ensamble de la estructura, pero a puntos de apoyo me refiero. Pero la estructura en sí es una estereométrica autosoportante que reparte las cargas a través de sus tensores diagonales. Entonces, como les digo, espero que les sirva de ayuda como para entender en forma muy simple, ciertamente, no muy técnica, eh, la problemática de generar una estereométrica o una estructura estereométrica para salvar tanto una luz básicamente de 1 metro con 10 centímetros de alto, con el ancho que supongo que lo determina cada uno, y con la densidad de trama que ustedes estimen conveniente. Porque como les digo, para poder solucionar una problemática así hay que hacer un cálculo estructural que no es ciertamente tan simple. Eh, pero claro, es un ejercicio de comprensión de una estructura soportante de un X peso salvando una luz X. Entonces, muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Hasta pronto.